Pues bueno, para esta semana creo que es pertinente em, comentar algunos temas que son relevantes para el periodismo en lo general y para muchas de las luchas de los colectivos de la diversidad sexual, los colectivos LGBT a nivel internacional. Y bueno, esta colaboración quiero dedicarla a la magistrade Osiel Baena, saltillense, por cierto, norestense como todos nosotros, y quien, bueno, durante su última etapa de su carrera, digamos, fue más visible por su lucha por los derechos de la población LGBT. Ausiel, bueno, para quienes ya lo habíamos comentado por acá, Ausiel y yo fuimos compañeros en Saltillo, en la preparatoria, en el Ateneo Fuente. Fuimos, pues, tuvimos muchas salidas, mucha amistad en algún momento en la juventud. Después, bueno, como reportero seguí buena parte de sus pasos, también en sus luchas ya como defensor en la ciudad de Saltillo, y posteriormente se fue a Aguascalientes, donde cobró relevancia ya como persona no binaria y con su lucha como magistrade en el estado de Aguascalientes. Así que quiero dedicarle a él este espacio. Recordemos que Osiel Baena fue asesinado el pasado 13 de noviembre de 2023 y bueno, hasta la fecha se mantienen algunas dudas, interrogantes sobre este suceso. En fin, en este marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se celebrará el próximo viernes 28 de junio, pues me gustaría indagar sobre algunos datos. En nuestro país, en realidad hay muy pocos estudios que nos indiquen datos demográficos sobre la población de la diversidad sexual en nuestro país, bueno, en México. El estudio, digamos, más reciente que tenemos, el World of Journalism, que entrevistó a periodistas de todo el país, nos indica que al menos un 2.3% de periodistas se identifican en alguna de las diversidades de lo que significa el colectivo, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, o alguna otra de las clasificaciones de este movimiento. Solamente 2.3 personas quienes dijeron asumirse como parte de esta población. El estudio, recordemos que tiene algunos datos demográficos, también incluye algunas otras minorías, como las etnias mexicanas, bueno, también que profesen algún tipo de religión de manera abierta. Pero bueno, en una de las preguntas que menciona el estudio del World of Journalism, menciona si él o la periodista encuestada se identifican con algún grupo minoritario. Era una pregunta abierta. Entonces, al menos 2.3 personas que contestaron esta encuesta, que se dedican al periodismo, dijeron abiertamente LGBT. Entonces, bueno, para el noreste mexicano, la mayoría de las personas que contestaron sobre esta pregunta se encuentran bueno, se concentran en Monterrey, en Saltillo y en Torreón, quizá porque son, digamos, las ciudades con mayor población y donde se encuestaron a más medios. En el estado de Tamaulipas, la mayoría de quienes se dijeron dentro de los colectivos LGBT están en la ciudad de Tampico. Y bueno, y me parece relevante este comentario porque, bueno, muchas de las personas, si bien no es necesario que cada periodista esté divulgando sus preferencias o los géneros, para algunos se considera que su posicionamiento es importante debido a que es una lucha social, es una lucha de derechos y que periodistas que pueden tener el acceso también a, a dar voz a este tipo de fenómenos, de problemáticas, como pueden ser la discriminación, pueden ser los asesinatos, los crímenes de odio, especialmente que los crímenes de odio se concentran en la comunidad trans. Bueno, también pueden ser periodistas en el país sujetos de algún tipo de violencia por su preferencia o eh, por su género, ¿no? Como lo sucede también con otros grupos que pueden ser violentados. Hay otro tipo de problemáticas en cuanto al trabajo o a la discriminación que puedan sufrir periodistas que se identifican como LGBT. Eh, Existen estos estigmas en los que trabajadores de la diversidad sexual están únicamente
digamos, no asignados a tareas que tienen que ver con periodismo de entretenimiento o con periodismo que no necesariamente es serio, como le llaman, ¿no? Las llamadas hard news. Entonces, regularmente los periodistas suelen quejarse de que al asumirse como población LGBT, bueno, se van a las notas o a las secciones culturales, a los espectáculos, ¿no? Y se les hace burla, como que, bueno, es ventaneando o personajes como un sinfín de periodistas también respetables que se dedican pues más bien al entretenimiento o a los chismes, ¿no? A la farándula, como quien dice, al glamour que mantiene el entretenimiento, pero no pueden asumir, digamos, por sus preferencias, otro tipo de temas que son serios. Y en este sentido, bueno, hay periodistas como Laurel Miranda, que es una periodista trans en la Ciudad de México, pues que ha abogado justamente por la apertura de espacios para la gente LGBT en notas que no necesariamente sean el entretenimiento, sino que vayan a la política, que vayan a los deportes incluso, que vayan a la salud, a los movimientos sociales. Otro periodista también que es abiertamente de los colectivos LGBT, pues Genaro Lozano, que también ha, de cierta forma, pese a sus posiciones políticas, también de cierta forma ha abogado en estas luchas, incluso otros periodistas quizá menos serios en cuanto al tipo de información que manejan, como Maca Carriedo, por ejemplo. Pero bueno, en ese sentido, el año pasado, la organización Factual y su plataforma digital Distintas Latitudes realizaron o fundaron más bien la red LATAM de periodistas LGBT. Entonces, esto es seguir apoyando a periodistas jóvenes, esto es en toda Latinoamérica, para la gestión de contenidos de calidad en torno a los derechos de la población de la diversidad sexual. Recordemos que también hace 10 años, en 2014, se intentó en México realizar una red de periodistas LGBT que lamentablemente no ha tenido tampoco mucha relevancia, pero que bueno, siguen en sus luchas. Por último, antes de despedirme, me gustaría hablar sobre lo que sucedió el día de hoy con la liberación de Julian Assange, porque es, bueno, parte de las luchas por la libertad de expresión, este fundador de Wikileaks, y que, bueno, a diferencia de otros periodistas como Carlos Loret de Mola, que se van 60 días de vacaciones, que reciben un sueldo amplio y que tanto él como parte de su medio se dicen perseguidos por parte del Estado, pues Julian Assange sí, bueno, ha tenido una representación muy grande por la campaña en favor de la libertad de expresión, de la apertura de los datos, y bueno, fue un perseguido a nivel internacional, y creo que esta es una muy buena noticia para quienes nos dedicamos a la libertad, bueno, nos dedicamos al periodismo, quienes defendemos la libertad de expresión, la libertad de prensa, en cuestiones políticas especialmente. Y pues bueno, ¿cómo ves, Marta Olivia? Sí, a ver, déjame ver, ya no me debí, a ver, permíteme, aquí estamos, aquí estamos. Bien, una muy buena noticia, la liberación de Assange, por fin era algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Hay que recordar por qué estaba él detenido, doctor Luis Lemini, para quienes no estén enterados del caso Assange. Bueno, pues muchos le llamaron la filtración de datos, que tiene que ver con cuestiones de seguridad y con cuestiones políticas, especialmente en los países poderosos. Estados Unidos especialmente era el principal involucrado y quien pues lo acusaba penalmente por la filtración de datos que podían tener, que mencionan ellos, la seguridad de Estados Unidos o la seguridad global, ¿no? En cuestiones económicas, en cuestiones políticas y de guerra también. Claro, y él es un programador, periodista y activista del Internet de origen australiano, conocido sobre todo por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks. Y bueno, él llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para declararse culpable y de esta manera obtener su libertad. Así que se espera que en los próximos días regrese a Australia. Y recordemos el caso más emblemático por el que los Estados Unidos lo perseguía es de haber filtrado secretos de seguridad nacional de Estados Unidos, y bueno, ya
ya puso con esto, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y con esto se terminan 15 largos años de procesamiento. Así es, y sobre todo que, bueno, esta es una noticia que llama mucho la atención, o va a dar mucho de qué hablar, sobre todo ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos. Esperemos que no le hagan una mala jugada ahora que se va a declarar culpable, pero bueno, vamos a estar al pendiente porque, bueno, este es uno de los temas en países como el nuestro, donde un día sí y al otro también estamos hablando de libertades de expresión. Creo que este caso es emblemático, bueno, también porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido también el asilo político a Julian Assange, entonces, bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda próximamente en la Corte. Muy bien. Gracias, doctor Luis Lemina, y nos vemos como cada lunes. Cada lunes le voy a hacer a la Denise Merker, como le hacían en El Orgullo, con la banderita, por el tema de Octavio Baena, haciendo referencia a este meme que le tienen a Denise. Pero bueno, las luchas por los colectivos LGBT pues no son ningún meme ni ninguna broma.